Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar, vamos a entrar en el tema de hoy. Primero, contextualizando un poquito cuál es el origen y el establecimiento de la Pascua como una ley una ley que Dios estableció para que el pueblo de Israel celebrara a lo largo de todas sus generaciones. Así que vamos a leer el texto completo para entender y ubicarnos en tiempo y espacio de cuándo comenzó a suceder todo esto. Ustedes recuerdan todos que Israel estuvo por más de 400 años esclavos en la tierra de Egipto, y de allí Dios levanta a un personaje llamado Moisés, a quien Dios le dio la ley y a quien Dios usó para libertar a su pueblo Israel, que estaba esclavizado allí en Egipto, sacarlo de la tierra de esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Todos recordamos esa historia, hemos predicado sobre esto bastante, hemos profundizado sobre las cuatro etapas que el pueblo de Israel vivió a lo largo de toda su historia. Ahora, lo que estamos por ver en este momento es el último tramo de las 10 plagas que Dios desató sobre Egipto antes de la liberación del pueblo de Israel. Porque ustedes recordarán que Faraón endureció su corazón y no quería dejar que Israel saliera de Egipto. Entonces, lo que sucedió fue que Dios estableció como última plaga la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Esto fue un juicio de Dios. Ahora lo vamos a leer en el texto bíblico aquí. Esto fue un juicio de Dios que vino sobre la tierra de Egipto y sobre todo Egipto, debido a todas las injusticias que habían hecho con el pueblo de Dios durante cuatro siglos, 400 años de injurias, de injusticias, de sufrimientos, de trabajos esforzados, de esclavitud, de falta de derechos. Imagínense, 400 años sufriendo la esclavitud, y llegó el día en que Dios dijo: llegó el momento de hacer justicia. Y fueron durísimas las plagas que se derramaron sobre Egipto en el momento en que Dios fue a rescatar a su pueblo Israel por mano de Moisés. Y esto fue lo que ocurrió en el capítulo 12. Nos habla acerca de la última noche que ellos vivieron y estuvieron allí en Egipto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esta es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Qué fuerte esa frase, ¿no? Ejecutaré mis juicios, dice Dios, en todos los dioses de Egipto, y pone su firma. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Y aquí es cuando se establece ahora la Pascua como ley. Seguimos leyendo el mismo pasaje, el mismo capítulo 12, desde el 14 en adelante dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Fíjense la gravedad que tenía esta ley, ¿sí? El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Fíjense que hasta aquí estamos viendo dos eventos, dos fiestas y dos eventos que se unieron en uno solo. Primero la Pascua y luego la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua se debía celebrar el día 14 del mes y la fiesta de los panes sin levadura desde el 14 hasta el 21. Durante 7 días tenían que alimentarse solamente con panes sin levadura. ¿Sí? Muy bien. Sigue diciendo, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el lintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Es decir, cuando ustedes vayan a la tierra prometida, ahora que están saliendo de aquí de Egipto, un día llegarán a la tierra prometida y cuando estén en la tierra prometida, en el lugar que yo indique, que sería a futuro la ciudad de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, allí ustedes celebrarán este rito. ¿En memoria de qué? Éxodo 12:26, seguimos leyendo el mismo pasaje, dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Sí? Cuando vengan los niños y les pregunten, papá, mamá, ¿qué es esto de la Pascua? ¿Qué es este rito que celebramos todos los años? Vosotros les responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas. Ahí, entre paréntesis, yo coloqué la palabra Pesaj o Pesaj con H al final, que es la palabra hebrea para la palabra Pascua, precisamente, que significa pasar por alto. Entre sus significados es pasar por alto. Se toma de aquí de este versículo justamente cuando dice que Jehová pasará por encima de las casas que tengan la sangre del cordero marcada en los dinteles y en los postes de las puertas. Dice, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. En este pasaje que acabamos de leer, que es todo el capítulo 12 de Éxodo, donde nos explica origen y establecimiento de la Pascua, el origen, es decir, la primera vez que se celebra la Pascua de Jehová, y el establecimiento de esto como un rito que se establece como ley, que se celebre
Todos los años se tenía que celebrar la Pascua a Jehová, recordando y haciendo memoria de aquel día de la liberación del pueblo de Israel en aquel entonces. Ustedes lo que ven aquí es una mesa moderna de una familia judía que está celebrando Pesaj, que está celebrando Pascua precisamente. Muy bien. Deuteronomio 16:11, en relación con esto, dice algo muy interesante. Dice, guardarás el mes de Abib, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. ¿Qué es el mes de Abib? Más tarde llamado el mes de Nisán. Correspondía aproximadamente al periodo de primavera de marzo o abril del calendario gregoriano, es decir, primavera para el hemisferio norte, ¿sí? Y vendría a ser aproximadamente entre el mes de marzo y abril dentro del calendario gregoriano, que es el que nosotros utilizamos. Por eso estas son las fechas que se celebra Pascua. Éxodo 12:18 dice que la celebración de la Pascua debía realizarse el día 14 del mes de Abib y la de los panes sin levadura en los 7 días siguientes, hasta el día 21. De ahí que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura fueron dos partes de una sola festividad mayor. Esto se transformó en una gran fiesta de más de una semana, donde toda la nación celebraba el día de su liberación de aquel estado de esclavitud que habían estado sufriendo durante 4 siglos en Egipto. La Pascua recordaba precisamente esto. Esto era una fiesta tremenda, era como algo así como la fiesta de la independencia en algunos países. Me gusta mucho cómo en Chile, por ejemplo, es uno de los países que celebra de una manera muy festiva y con mucha alegría y con mucha fiesta y comidas y todo esto en los días del 18 de septiembre, que es la fecha de la independencia del país. Pero yo he estado allí en aquellas fechas y les puedo asegurar que no es solo el 18 que se celebra, ¿sí? Sino que nos pasamos la semana entera celebrando y el mes entero, en algunos casos, en algunos lugares se está haciendo muchas celebraciones precisamente por la independencia, por la celebración de la independencia. La independencia no es otra cosa que la liberación del yugo de los colonizadores en aquel tiempo, ¿sí? Y lo mismo que eso es lo que celebraba y celebra Israel, la liberación de ese yugo de esclavitud que estaba sobre ellos allí en Egipto. Es un día de alegría nacional, es un día tremendo, ¿sí? Aquí en Argentina, la verdad que por ahí el 9 de julio a veces pasa hasta medio desapercibido, pero hay países que celebran muy fuerte el día de su independencia, especialmente obviamente los países occidentales. Entonces Israel celebraba y celebra este día con una alegría, con una algarabía, con danzas, con bailes, con música, ¿sí? Con el rito precisamente de la Pascua en las casas y aún en el templo, ¿sí? En el templo, como el Señor lo había establecido por ley. En Jerusalén, ustedes pueden ver aquí, esta es una foto de la ciudad de Jerusalén, allí en el Muro de los Lamentos, el día de Pascuas. Cómo se reúnen allí estos judíos, en su gran mayoría judíos, que van a hacer la celebración de la Pascua a aquel lugar, ¿sí? Aquel lugar que fue lo único que quedó en pie del templo de Jerusalén. Interesante ver cómo allí están todos en una posición de oración, están buscando el rostro de Dios para justamente recibir el perdón de sus pecados. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Porque hay un día establecido dentro de las fiestas judías también, que es el día del perdón o de la expiación, llamado Yom Kippur. Y ese día, el Yom Kippur, es el día de la expiación por excelencia. Pero para los judíos, la Pascua también es un día de expiación, porque la expiación significa también, dentro de los significados de la expiación, el significado es liberación, sacarnos de encima el yugo que nos esclaviza. Y esto fue lo que ocurrió con Israel. Por eso ellos toman esta fiesta, ahora más adelante vamos a explicar un poquito eso, toman esta fiesta también como una fiesta de expiación, celebran expiación ese día. Deuteronomio 16:1 y 2 dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre, ¿sí?
Ahora, la palabra sacrificarás. Cuando en el verso 2 dice sacrificarás la Pascua. Sacrificar. Esta palabra, sacrificarás, en hebreo sabach, ¿sí? En hebreo sabach es un verbo, sacrificarás es un verbo que se escribe en hebreo sabach. En la concordancia Strong, buscando allí el significado de esta palabra, encontramos que sabach significa matar, hacer pedazos o sacrificar. Fíjense qué palabras tremendas que se utilizan para significar, para darle sentido a esta palabra sacrificar en hebreo, ¿sí? Sacrificar en hebreo es matar, es hacer pedazos, o sacrificar en el sentido de muerte. Tiene que haber una víctima. El sustantivo sebach, que habla de un sacrificio, proviene precisamente de ese verbo. Mientras en la mayoría de los idiomas occidentales, como el nuestro, nosotros tenemos por la palabra sacrificio algo que es muy costoso, algo muy trabajoso, algo que nos cuesta, un regalo costoso. ¿Sí? Cuando hacemos un regalo costoso, decimos es un regalo con mucho sacrificio que hemos hecho para algún ser querido. De alguna manera nosotros relacionamos la palabra sacrificio con eso. Pero para los hebreos, para la época de la cual estamos hablando, la palabra sacrificio solo tenía relación con una víctima. Con una víctima. Era ofrecer una víctima en el altar. Ofrecer una vida en el altar. ¿Sí? Entonces, se aleja muchísimo de la semántica que nosotros los occidentales le damos a esta palabra. Cuando dice sacrificarás Pascua, entonces tiene que ver con esto. Darás una vida. Este es un día en que se tendrá que entregar la vida de alguien. Habrá una víctima sobre el altar. Y en este caso la víctima tenía que ser este corderito de un año que era ofrecido. Un corderito de un año sin defecto y sin quebradura de huesos. No podía tener quebraduras de huesos, defectos ni manchas y tenía que tener un año. Esta era la ley, lo que ordenaba y estipulaba la ley para la celebración de Pascuas. ¿Sí? Ya a partir de ese momento nosotros comenzamos a relacionar a Jesús de alguna manera con la Pascua, ¿no es cierto? Porque sabemos que las cosas antiguas son sombra de lo que habría de venir. Sombra de lo que habría de venir, ¿ok? Entonces, de alguna manera, cuando ya apareció este corderito, algo sucedió en nuestra mente y relacionamos la figura con el Cordero de Dios, ¿ok? Ahora más adelante vamos a ver la relación directa que tiene y cómo lo explica realmente con profundidad el apóstol Pablo, la relación del Cordero, el Cordero de Dios, la Pascua y la Cena del Señor. Cada uno de los sacrificios del Antiguo Testamento, como decíamos, tipificaba a Cristo. Todos los sacrificios que ustedes ven en las leyes sacrificiales, en el libro de Levítico, cuando se explican todos los sacrificios que se debían hacer, tanto en Levítico como en Éxodo y en Deuteronomio, ¿sí? Todos esos sacrificios tipifican a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El sacrificio de la Pascua era un símbolo precisamente del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, así como lo llama el apóstol Pablo, este Cordero Pascual que fue ofrecido sin mancha y sin defecto. Jesús vino a cumplir precisamente todas esas condiciones y requisitos que se pedía de este Cordero ofrecido a Dios como víctima en el altar. Así como los israelitas aplicaron la sangre del sacrificio por fe para que Dios pasara por alto esa noche en que los juicios de Dios caerían sobre Egipto, nosotros también aplicamos la sangre sin mancha de Cristo en los dinteles de las puertas de nuestro corazón. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo, allí en Apocalipsis 3, hablando a la iglesia, le dice, he aquí yo estoy a la puerta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. También nosotros representamos esa puerta o tenemos esa puerta en nosotros y el Señor Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La puerta de nuestro corazón. También nosotros aplicamos, así como los judíos, o mejor dicho, los israelitas en el día de Pascua, allí en Egipto, aplicaron la sangre de aquel corderito sobre el dintel y los postes de aquella puerta, también nosotros tenemos nuestros corazones
con esa misma sangre derramada sobre el dintel y los postes de la puerta de nuestro corazón, ¿sí? Y Cristo viene a ser entonces, la sangre de Cristo viene a ser entonces la sangre que fue vertida por nosotros en sacrificio y viene a ser nuestra Pascua. Nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios lo dice clarito, clarísimo, en versículo 7 del capítulo 5. Dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, fíjense que clarito lo dice aquí, nuestra Pascua, ¿recuerdan? Pascua tenía que ver con sacrificio, es decir, nuestro sacrificio es Cristo, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Es decir, ese cordero que en aquel entonces representó una ofrenda a Dios, ¿sí? Y con esa sangre se pintó los dinteles de la puerta de los israelitas en Egipto, de la misma manera hoy la sangre de Cristo está sobre nuestro corazón y permite esto que nosotros seamos libres del juicio de Dios. Dios pasa por alto nuestra vida y el juicio de Dios no cae sobre nosotros, que somos muy merecedores de los juicios de Dios, porque todos somos pecadores y todos somos hijos de ira, dice la palabra de Dios, en tanto y en cuanto nosotros no nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces ahora que somos hijos de Dios, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y reconocido a Jesucristo como nuestro Cordero Pascual, esa sangre fue aplicada en nuestro corazón y esa sangre viene a ser hoy ese sello que Dios mira en nosotros y pasa por alto. Ya no alcanza a nuestra vida los juicios que pueden venir sobre otros, sino que sobre nosotros está la misericordia, sobre nosotros hay liberación, sobre nosotros ya no hay esclavitud, sobre nosotros hay vida nueva. Hay vida nueva. Hay liberación para ir a esa tierra prometida que todos nosotros esperamos también un día disfrutar. En el viejo pacto se debía celebrar Pascua todos los años. Todos los años se debía celebrar Pascua allí en Jerusalén. ¿Qué es lo que esto daba a entender? Que todos los años se tuviese que matar el corderito pascual. Todos los años. Bueno, esto lo que daba a entender precisamente era la caducidad que tenía y la efectividad que tenía el sacrificio de estos animales. Es decir, como que cada año había que renovar esto porque caducaba lo del año anterior, ¿sí? Era obsoleto el sacrificio del año anterior. Así que ahora había que volver a sacrificar. Es decir, que esto era imperfecto de alguna manera. Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Entró una vez y para siempre. Y no entró, dice la palabra, a ese tabernáculo celestial para ofrecer sangre de machos cabríos, sino para ofrecer su propia sangre en redención por nosotros. Es decir, para pagar el precio de nuestra liberación y de nuestros pecados. ¿Ok? Porque si la sangre de los toros, dice el texto de Hebreos, y de los machos cabríos, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? ¿La sangre de Cristo no será más efectiva sobre sus vidas? ¿Más efectiva que aquella sangre que se ofrecía todos los años de estos animalitos, de estos corderitos o cabríos o becerros? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que fue llevada un día y presentada delante del Padre en expiación por nuestra redención, pagando el precio de nuestra liberación, una vez y para siempre? ¿Cuánto más no será acepto ese sacrificio? Y así como una vez y para siempre fue presentado, ¿sí?
una vez y para siempre nuestra liberación fue pagada. Por lo tanto, se hace más efectivo su sacrificio que aquello antiguo vino a ser sombra de esto que nosotros hoy estamos disfrutando. La ley de los sacrificios entonces caducó por la eficacia del sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso aquellas leyes que mataban animales y demás que se había establecido para Israel, ya no son necesarias practicarlas. De hecho, el Señor mismo profetizó en Mateo 24 que esos sacrificios se acabarían un día y en los próximos días, dijo Jesús, esto acontecería, porque ni piedra iba a quedar sobre piedra en el templo de Jerusalén, que era el lugar donde se llevaban a cabo estos sacrificios. Y eso se cumplió. Sí, históricamente ha quedado establecido en los anales históricos que el año 70 después de Cristo fue cuando el emperador Vespasiano arrasó con todo Jerusalén y destruyó el templo, no dejando piedra sobre piedra en aquel lugar. Amén. Se acabaron los sacrificios, se terminó el sistema del sacerdocio levítico, se terminó el sistema de los sacrificios de animales y hoy y para siempre, un solo sacrificio es suficiente para darnos vidas a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos dicen amén y cuántos dicen gloria a Dios por esto? Gloria a Dios por esto. Realmente esto es maravilloso lo que aconteció en la cruz del Calvario aquel día, cuando Cristo se ofreció como Cordero Pascual por nosotros. Hebreos 10, 1 al 4, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿sí? Así tal cual como ustedes ven este dibujo que fue hecho de una cruz, que en su sombra, en la sombra de la cruz, están todos los elementos que pertenecían al tabernáculo. Al pie de la cruz ustedes pueden ver el altar de bronce, que era el altar de sacrificios, donde se llevaba a cabo el sacrificio precisamente de estos corderos. Luego, más adelante, ustedes pueden ver el lavacro de bronce, que era donde los sacerdotes se lavaban y se quitaban la sangre para poder entrar al lugar santo, donde estaba allí el candelabro de oro, ¿sí? El altar de incienso de oro que representa las oraciones, y aquí al lado izquierdo ustedes pueden ver una mesita que tenía allí 12 panes, que eran los panes de la proposición. Y más adelante, al final, ustedes pueden ver el arca del pacto, que era lo que estaba en el lugar santísimo, ¿sí? En aquella tienda o tabernáculo, como también se le llamaba, estaban todos estos elementos, estos mobiliarios, estaban todos dispuestos de esa manera que nosotros lo vemos, en forma de cruz. En forma de cruz, llamativamente, ¿no? En forma de cruz estaba dispuesto todo aquello allí en el tabernáculo, sombra de lo que habría de venir. Como dice Hebreos 10.1, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Repito, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, que la ley fue ineficaz para perfeccionar al hombre en santidad. La ley no alcanzó, la ley solo sirvió como sombra de lo que habría de venir, para que nosotros hoy entendamos el sacrificio de Cristo. Y también la ley sirvió como un tutor, como un ayo, como un maestro que nos llevó de la mano a nosotros los pecadores a la cruz de Cristo para que entendamos nosotros su sacrificio hoy. De otra manera, cesarían de ofrecerse, verso 2 dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, lo que está explicando aquí el autor de Hebreo es que aquellos sacrificios de animales eran tan ineficaces, que si hubiesen sido eficaces, no se celebrarían más. Pero como se tienen que celebrar cada año, eso mismo está demostrando que esos sacrificios no alcanzaban, eran ineficaces. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo cubría el pecado, pero no podía quitar el efecto del pecado sobre la humanidad, como sí lo hizo la sangre del Cordero de Dios. Verso 5 en adelante, sigue diciendo Hebreos,
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué estáis buscando? Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahí lo podemos ver clarito, como dice el autor de Hebreos, que todas estas cosas que en la antigüedad se ofrecían a Dios, sacrificios, ofrendas, las ofrendas no tenían que ver con dinero, como hoy en día nosotros los occidentales relacionamos ofrenda con dinero, ¿sí? No. Estos eran los animales que se ofrecían a Dios precisamente. Sacrificios, ofrendas, holocaustos. El holocausto era cuando el animal se ofrecía completo sobre el altar y se quemaba todo. Todo quemado allí se ofrecía ante la presencia de Dios. Todo eso era lo que la ley mandaba y ordenaba que se hiciese para la expiación del pecado del pueblo. Verso 9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Quién es el que está hablando aquí? El Hijo. El Hijo es el que está hablando aquí. Él es el que vino para entregarse él mismo como sacrificio por expiación del pecado de todos aquellos que hemos creído en él, ¿sí? Y ahora dice, quítalo primero para establecer esto último. Lo primero eran esos sacrificios de animales y lo último que se establece como sacrificio por expiación de pecados es la cruz del Calvario, donde Cristo murió y dio su vida por nosotros. En esa voluntad, dice el verso 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Es decir, que la sangre del Cordero de Dios efectivamente ha sido eficaz y eterna. En ese sentido, o sempiterna, para ser más apropiado en la palabra, técnicamente hablando, sempiterna. Es decir, tuvo principio pero no tuvo fin. Por siempre. Ese sacrificio para siempre pagó el precio de nuestros pecados y de nuestra liberación. Porque también nosotros, así como Israel estaba Egipto en el mundo, Israel estaba esclavo en Egipto, así también nosotros estábamos esclavos de ese Egipto que representa el mundo, que un día nos tenía atrapados y esclavizados, haciendo la voluntad del emperador de aquel mundo, haciendo la voluntad de Faraón, que representa a Satanás. Un día estábamos nosotros también como Israel, trabajando para Faraón, sin derechos, ¿sí? Sufriendo el yugo de la esclavitud, presos, atados, presos, impedidos de hacer la voluntad de Dios porque estábamos atrapados en nuestros propios pecados y delitos, muertos, es decir, sin vida espiritual, no teníamos fuerza moral para poder romper esas cadenas del pecado y librarnos de esos yugos de maldad que estaban sobre nuestras vidas. Por eso estábamos sujetos a todo tipo de pasiones, a todo tipo de desórdenes y vicios, estábamos sujetos a esas cosas, servíamos a la carne y a sus deseos. ¿Me explico? En cambio, hoy, nosotros por el Espíritu Santo de Dios, por ese Espíritu que nos fue dado, gracias a que el sacrificio de Cristo fue aceptado en la presencia del Padre, porque precisamente esto es lo que ocurrió. El Señor Jesucristo en el capítulo 14 de San Juan le dice a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Padre no enviará a su Espíritu Santo. Es decir, que el hecho de que el Espíritu Santo haya sido derramado sobre la iglesia de Jesucristo es precisamente el acto de aprobación de Dios allí en los cielos, de la aprobación de Dios para con su Hijo y su sacrificio allí en los cielos. Es decir, la sangre de Cristo fue aceptada en el tabernáculo celestial, la sangre de Cristo fue ofrecida en el propiciatorio celestial y la sangre de Cristo fue suficiente una vez y para siempre para que todos los hijos de Dios seamos libres del poder del pecado y de la muerte que esto producía en nuestras vidas. Por eso ahora hemos pasado de muerte a vida, uno de los significados que también se le da
a la Pascua, pasar de muerte a vida. Por eso hoy nosotros, los hijos de Dios, hemos pasado de muerte a vida. Dios pasó por alto. No cayó el juicio de Dios sobre nuestras vidas porque la sangre del Cordero estaba pintada en las puertas de los dinteles y de las puertas de nuestro corazón. Y por este motivo es que en su voluntad ahora somos santificados mediante esa ofrenda, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo que fue hecha una vez y para siempre. No más, suficiente ofrenda por nosotros. Por eso Cristo es, por excelencia, nuestro Cordero Pascual, quien murió en sacrificio para liberación y expiación nuestra. ¿Sí? Aquí se presenta un pequeño, que era lo que dije al principio, se presenta un pequeño dilema que algunos por ahí no lo terminan de comprender. Una objeción que a veces surge es que el sacrificio pascual no se consideraba una expiación, sino que se le proporcionaba expiación a los judíos a través de los sacrificios de Yom Kippur, el día de la expiación, entre paréntesis. Por lo tanto, Jesús, a quien mataron en la Pascua, recuerden ustedes que los días de la muerte de Jesús se dieron justamente los días de la Pascua. Por lo tanto, Jesús, a quien mataron en la Pascua y al que se le llama nuestra Pascua en el Nuevo Testamento, no podría ser una expiación por el pecado. ¿Sí? Es una discusión teológica. De alguna manera, es como algunos plantean de que Jesús no podría ser nuestro Cordero Pascual porque no se está celebrando en Pascua un sacrificio por expiación. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos para traer luz sobre este tema? ¿Por qué lo traje a colación dentro de este mensaje? Porque es un tema que está dando vuelta mucho por ahí. Vieron que hoy en las redes sociales hay muchas cosas dando vuelta y por ahí muchos toman estas cosas y se confunden con esto. Muy bien. Jesús también cumplió con el simbolismo de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Cristo vino a ser la sustancia de la sombra de las cosas, de los sacrificios de la antigüedad. Dijimos al principio que todos los sacrificios de la ley de Moisés, todos los sacrificios representaban a Cristo. Entonces también estos, los del día de la expiación, también representaban a Cristo. Así como los de Pascua, por eso Cristo viene a ser nuestro Cordero Pascual, así también los del día de Yom Kippur, porque Cristo viene a ser la concreción de la sombra, ¿sí? De todas esas fiestas. Cristo representa todo aquello. Todo aquello viene a representar Cristo, inclusive la fiesta de Pentecostés que se daba 50 días más tarde de la Pascua, la fiesta de las primicias. También Cristo viene a ser la concreción de esa fiesta, porque Él vino a ser las primicias que se presentaron delante del Padre, el primogénito de entre muchos hermanos, que ofreció su vida en muerte, la sembró en muerte y en resurrección fue ofrecida al Padre. Entonces, realmente todos estos sacrificios y todas estas fiestas, todas apuntan a Cristo Jesús. Todas las cosas apuntan a Cristo y representan a Cristo Jesús. Por eso, justamente estaba buscando este texto de Juan 1:29. Dice Juan el Bautista, cuando ve llegar a Jesús allí al río Jordán, cuando Jesús se acercaba para ser bautizado, dice el texto de 1:29 de Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Ahí es cuando el título oficial de ser aquel animalito que sería ofrecido a Dios, Juan el Bautista se lo da a Jesús. Este es aquel del que yo les hablaba, decía Juan el Bautista. El que viene tras de mí y el que es antes que mí. El que preexiste antes que yo mismo, antes que yo fuera, Él ya era. ¿Sí? Y Él vino para bautizarlos a ustedes en el Espíritu Santo y fuego. Yo vine a bautizar en agua, pero Él viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este Cordero no venía a cubrir el pecado del mundo. Este Cordero no venía de forma ineficaz a tapar la vergüenza del hombre, sino que este Cordero venía a quitar del hombre el poder del pecado y las consecuencias del mismo. ¿Sí? La palabra del Señor dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa fue la paga
Ese fue el costo, el morir en este sacrificio, despedazado por los romanos, crueles soldados romanos, despedazado físicamente, al punto del desmayo cuando iba llevando la cruz rumbo al Calvario, desmayarse, no tener ya más fuerzas para poder cargar con la cruz donde él iba a pagar los pecados. Y él fue puesto allí voluntariamente, porque él no fue llevado por el hombre, sino que él permitió que el hombre lo llevase. Él puso su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. No así los corderitos. Los corderitos eran llevados contra su propia voluntad a ser muertos de aquella manera. Sin embargo, Jesús puso su vida voluntariamente por nosotros porque Él nos amó desde el principio. Todo estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que hace grandioso y efectivo eternamente este sacrificio, más allá de la muerte, es su resurrección, hermanos. Eso es lo que hoy estamos celebrando. Domingo de resurrección. Su resurrección es lo que realmente le da sentido a todo lo que hoy nosotros vivimos como evangelio de la gracia de Jesucristo. Fíjense cómo Pablo describía esto y cómo él habla en secuencia de todos los hechos cronológicos que a él le fue revelado, de cómo fueron sucediendo las cosas en aquellos días. Pablo lo escribe en 1 Corintios 15:1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió de forma directa esta revelación de parte del Señor Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, a todos los apóstoles. Y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona todas estas apariciones del Señor Jesucristo estando en vida durante 40 días? Después que Él resucita, estuvo con sus discípulos, no solo con los 12, sino con los demás discípulos que tenían relación directa con Él ya después de 3 años de ministerio. Todos estos discípulos que aquí son mencionados, más de 500 hermanos, vieron a Jesús resucitado, dando pruebas indubitables de su resurrección. ¿Y qué es lo que nos podría nosotros hoy asegurar de que estas personas vieron a Jesús resucitado? Esta pregunta yo recuerdo que me la hice al principio de mis caminos en la fe. Yo me preguntaba, pero ¿y por qué nosotros tenemos que creer que estas personas vieron a Jesús resucitado? Y porque aquí dice que ellos vieron a Jesús resucitado, yo tengo que creer que Jesús resucitó. ¿Sí? Eran esas preguntas filosóficas que me hacía en aquellos años. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creerle? Pues muy sencillo. Si ustedes estudian la historia de los primeros cristianos, de estos primeros cristianos, incluidos los 12 apóstoles, quitando a Judas, por supuesto, todos murieron de forma martirizada. Es decir, dieron su vida por sostener esta verdad. ¿Cuál era la verdad que ellos tenían que sostener? Que Cristo había resucitado. Esta es la verdad más pesada para todas las religiones de la tierra, porque todas las religiones de la tierra paganas que han tenido sus dioses y sus sacerdotes o sus profetas, todos están en tumbas. Todos murieron, todos los que tuvieron que ver con vida humana murieron y están en las tumbas y hecho polvos. Pero nuestro Señor Jesucristo, al tercer día, por el poder de resurrección que operó en su cuerpo, por medio del Espíritu Santo de Dios, se levantó de la tumba victorioso sobre la muerte.
Al tercer día dejó esa tumba vacía. Se levantó y fue y se presentó delante de sus discípulos y compartió con ellos durante 40 días, dando pruebas indubitables de su resurrección, mostrando al mismo Tomás, uno de sus discípulos. ¿Se acuerdan? El incrédulo Tomás, mostrándole las llagas de su costado, las llagas en sus manos, donde los clavos habían lacerado su cuerpo y la lanza había atravesado sus costillas, diciéndole a Tomás: ven y mete tu dedo, mete tu mano aquí. Comprueba que soy yo, Tomás. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando Tomás pudo comprobar esto, cayó de rodillas delante de él diciendo: Dios mío y Señor mío. El caer de rodillas delante de Jesús, como estos días atrás les explicaba acerca de la adoración, ¿sí? La palabra adoración tiene que ver con eso, con postración. El caer postrado delante de Jesús tuvo que ver con un acto de adoración delante y reconociendo que Él era Dios hecho hombre, porque le dice Dios mío y Señor mío, y en ningún momento Jesús le frena diciendo no me trates como tal porque yo soy un ángel y a mí tú no me tienes que tratar ni de Dios ni me tienes que adorar. Sin embargo, Jesús dejó que Tomás le adorara y le llamara Dios mío y Señor mío. La vida misma estaba frente a él. El autor de la vida, como le llama Pedro en capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor de la vida que habían crucificado 3 días atrás, ahora estaba allí delante de ellos, y durante 40 días estuvo con ellos y siguió haciendo milagros, como la última pesca milagrosa que se registra en el Evangelio de Juan. Siguió haciendo milagros junto con ellos hasta el día que se despidió. ¿Qué dice Pablo acerca de esta resurrección y por qué todos dieron su vida? Su vida, los apóstoles murieron martirizados por sostener esta verdad de que Cristo había resucitado. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versos 14, 17, 21 y 22. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. O sea, lo que Pablo está diciendo en pocas palabras, parafraseando las palabras de Pablo, es: ¿saben qué? Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo aquí. No tenemos nada que hacer aquí. Es vana nuestra fe, es vano nuestro mensaje, no sirve para nada si Cristo no resucitó. Entonces, cuando Pablo dice esto, al mismo tiempo, implícitamente, nos está haciendo ver a nosotros, que somos cristianos del siglo XXI, después de 2000 años, nos hace ver Pablo a nosotros de que precisamente Cristo resucitó. Porque si Cristo no hubiese resucitado, el Espíritu Santo no hubiese venido y no hubiese mantenido viva la iglesia hasta los días de hoy. Porque el único que mantiene viva la iglesia de Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que está con cada uno de ustedes en cada uno de sus países. Él es el que los acompaña a ustedes de día y de noche. El Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra desde el primer día, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y luego, siendo nuestro maestro, el Espíritu de verdad que nos enseña todas las cosas. El que nos encamina por veredas de justicia, el que nos fortalece en el Espíritu para que podamos vencer toda tentación, el que nos asiste en la oración cuando vamos débilmente y no sabemos ni qué decir ante la presencia del Padre. Ahí está el Espíritu Santo para asistirnos y ayudarnos en nuestra debilidad, pidiendo por nosotros, intercediendo por nosotros y pidiendo más allá de lo que nosotros podemos entender. Ahí está el Espíritu de Dios obrando sobre nuestras vidas cuando llevamos el mensaje del Evangelio a los perdidos. Oramos por los enfermos y los milagros ocurren. Oramos por aquellos que están oprimidos por el diablo y son libres y son sanados y son restaurados. Ahí está el Espíritu de Dios obrando. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo está manteniendo viva la iglesia por 2000 años? Porque Cristo un día entró en el tabernáculo celestial y ofreció su sangre para pagar el precio, y su sacrificio fue acepto delante de Dios, porque Él se presentó como ese cordero sin mancha, puro, sin defecto alguno. Cristo
el Cordero Pascual, el que dio su vida por nosotros, que no solamente murió, sino que también resucitó, venciendo a la muerte y venciendo a aquel que tenía el imperio de la muerte, a Satanás el diablo. Por eso nosotros hoy celebramos. Esto es fiesta, esto es alegría, esto es gozo. La Pascua para nosotros ya no es como aquellos judíos que celebraban ritos que quedaron en el tiempo, que no servían para perfeccionar al hombre, que no servían para quitar el pecado y los resultados del pecado en la vida del hombre, sino que nosotros hoy celebramos resurrección, la resurrección de nuestro Cordero Pascual, que es Cristo Jesús, que es Cristo Jesús. Si esto no fuera así, si todo esto que estamos dando testimonios, todos aquí, lo que estamos presentes, que nosotros todos aquí podemos dar testimonio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, si no fuera así, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Y si Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, dice Pablo. Aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Que si realmente Cristo no hubiese resucitado, si yo no hubiese abierto mi corazón a Cristo aquel día que le conocí cuando tenía 18 años, si yo ese día hubiese recibido solo un mensaje religioso sin poder vivificador, si yo ese día hubiese recibido un mensaje filosófico, religioso, algo que tenía que ver con invenciones humanas, mi vida nunca habría sido libre del pecado en el cual yo estaba atrapado por 18 años. Nunca hubiese sido libre de las garras de la homosexualidad. Pero Cristo hizo un milagro hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, venciendo todo pecado, toda maldad. Venció al que tenía el imperio de la muerte y al que tenía el poder del pecado sobre los hombres. Y ese Cristo fue el que entró en mi vida cuando tenía 18 años y me hizo libre de las garras de la homosexualidad. Y yo puedo dar testimonio de que el Espíritu Santo vive en mi vida porque me mantengo sin pecado, sin ese pecado que atrapaba y encarcelaba mi vida. ¿Te das cuenta, amado? Y así tú estabas en pecado, tú tenías tus propios pecados, así como yo, y me avergüenzo de ellos, así también. Tú tenías los tuyos. Pero esos pecados que estaban en tu vida y pudiste vencer, pudiste romper las cadenas de ese pecado. No fue por causa de filosofías, no fue por causa de doctrinas de hombres, sino fue por el poder del Espíritu Santo que vivificó tu espíritu, y es el Espíritu santificador el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. El poder del Espíritu Santo que nos fue dado, como dice Romanos 5:5, nos fue dado, ¿gracias a qué? A ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y a esa resurrección, y a ese elevamiento al tercer cielo para llevar la sangre y presentarla en el tabernáculo celestial. Sangre perfecta, sangre sin mancha, sangre santa, sangre que fue guardada en integridad durante toda la vida. En todo fue tentado, pero todas las tentaciones fueron vencidas por Jesús, dice la palabra de Dios. Él se guardó por amor. Él se guardó por amor durante toda su vida, porque Él estaba mirando más allá de la cruz, dice el libro de Hebreos. Él fue a la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él, dice la palabra de Dios. Wow, eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Jesús fue a la cruz, entendiendo que la cruz es sacrificio. Te iban a despedazar allí. Jesús la noche anterior oró en el Monte de los Olivos con una angustia tan grande que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Hoy la ciencia médica nos enseña que justamente cuando una persona entra en un estado de angustia, pero tan extrema, que los poros de la piel se abren y se suda mezclado con sangre, el sudor se mezcla con sangre precisamente, pero tiene que ser una cosa inusual, un dolor extremo, una angustia extrema, lo que hace que este efecto se lleve a cabo en el cuerpo humano. Jesús estaba en angustia extrema esa noche anterior, al punto que como hombre, Él en un momento dijo: Padre, si fuese posible pasar de mí esta copa. Pero el hombre espiritual tomó allí el control, el gobierno del hombre carnal y dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. La tuya, Señor. La tuya. Y aquí estoy yo, como estábamos leyendo recién en Hebreos. Dice: aquí estoy yo para ofrecerte mi cuerpo en ofrenda y en sacrificio, una vez y para siempre. Aquí estoy yo. ¿Saben qué miraba Jesús detrás de la cruz? Cuando dice que fue a la cruz por el gozo puesto detrás de esa cruz. ¿A quién crees tú que veía Jesús detrás de esa cruz? ¿A quién crees tú que Él veía? Amén.
Amén. Te veía a ti, me veía a mí. Nos veía a nosotros libres del pecado, nos veía a nosotros salvos por la eternidad, nos veía a nosotros viviendo en la plenitud de su gozo y disfrutando de las delicias de su presencia. Te veía a ti, me veía a mí. Él te estaba viendo a ti cuando estaba yendo a esa cruz. Por ese gozo que fue puesto delante de él, sufrió el oprobio de la cruz y en silencio no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero. Como cordero que es llevado al matadero, no abrió su boca y en silencio avanzó hacia esa cruz. Por amor a ti y a mí. Esto no es religión, hermanos. Esto no es religión. Esta es la relación que Cristo vino a establecer justamente al dar su vida en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:18 que Dios estaba en Cristo resucitándonos con Él precisamente. Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él precisamente, reconciliándonos en ese sacrificio. Cristo vino a ser el puente de ese abismo infranqueable que nosotros teníamos delante nuestro para llegar a Dios. Cristo vino a ser ese puente, Cristo vino a ser ese camino para que nosotros llegáramos a la presencia del Padre. Hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al trono del oportuno socorro y poder presentarnos como hijos, porque en Cristo Jesús hemos obtenido esa identidad. Y termina diciendo Pablo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos somos vivificados en Cristo Jesús. Podríamos decir mucho más sobre la Pascua y su relación con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en resumen, tal como para Israel la Pascua significó dejar una etapa de esclavitud atrás para ir a la tierra prometida, lo nuevo de Dios para ellos, asimismo para nosotros, Cristo es nuestra Pascua. Y el estar en Él nos hace caminar y avanzar hacia lo nuevo de Dios para nuestras vidas, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tal cual como le sucedió a Israel allí en Egipto. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas quedaron atrás. Atrás quedó el dolor. Atrás quedó la esclavitud. Atrás quedó la negación de derechos. Atrás quedó el sufrimiento causado por el trabajo arduo y pesado que le imponían por causa de la esclavitud. Atrás quedaron esas historias tristes y amargas. Atrás quedaron 4 siglos de esclavitud. 4 siglos, hermanos queridos, 4 siglos de esclavitud quedaron atrás. Y ahora, a partir de la Pascua, venía el tiempo de liberación. Y en 11 cortos días estarían entrando en la tierra que fluye leche y miel. Tremendo, maravilloso. De la misma manera, dice la palabra de Dios, Cristo es para nosotros nuestro Cordero Pascual. Él nos sacó de Egipto. Él nos sacó del mundo. Él nos libró de las cadenas de la esclavitud de Egipto. Él nos libró del poder del faraón, de Satanás el diablo, bajo el cual nosotros estábamos cuando estábamos allí en las tinieblas. Y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Ese traslado de un reino al otro costaba un sacrificio. Costó un sacrificio. Y nada más que nada menos que el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Significando este sacrificio que fue despedazado por nosotros. El profeta Isaías, 7 siglos antes de que Cristo viniera, profetizó sobre su muerte y dijo, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
¿Te das cuenta, amado? Esto no es una fiesta religiosa, esto no es una fecha más. Este es un gran día de celebración, un gran día de celebración. Hacemos memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo sin olvidarnos de celebrar su resurrección, que es lo que le da sentido a nuestra fe, a la predicación del Evangelio, a la extensión del reino de Dios sobre la tierra. Y la seguridad y certeza que tenemos que esto viene de Dios es porque Él ha sostenido a su iglesia durante 2000 años, a pesar de nosotros los malos obreros que hemos dirigido la iglesia. A pesar de nosotros, hermanos queridos, a pesar de los pastores, de los maestros, de los profetas y de todos los títulos que se quieran poner los líderes espirituales, a pesar de nosotros que hemos sido malos pastores, el Espíritu Santo ha sostenido a su iglesia en pie durante 2000 años. Esto es un milagro, hermanos queridos. Esto es un milagro. Eso habla de la resurrección de Cristo. Porque sin su resurrección y su elevación al tercer cielo a presentar la sangre del sacrificio, el Espíritu Santo no hubiese descendido a hacer esta tarea. ¿Quién crees que está contigo allí? Cada día, cada mañana, cada tarde. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de hablar nosotros y de relacionarnos nosotros en el mes? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Pero tu relación con Dios es a través de su Espíritu. Por eso tú no estás sola ni estás solo. Por eso tu vida está siendo perfeccionada cada día. Cada día está siendo perfeccionada en la santidad y en el temor de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el que puso ese temor de Dios en tu corazón? ¿Quién es el que te ayuda a perfeccionar la santidad? Cristo Jesús. A través de su Espíritu Santo. El que vino a hacer y a ocupar su lugar. Por eso Jesús dijo, no los dejaré solos. Yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. No los dejaré huérfanos. Yo me voy, pero a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me fuere, no podrá venir el Espíritu Santo. Será otro consolador. Yo ya cumplí mi función, cumplí mi tiempo y ahora me retiro para que venga el Espíritu de Dios que estará con todos los hijos de Dios en toda la tierra y a lo largo de toda la historia. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, porque sin ese sacrificio en la cruz, sin esa resurrección después del tercer día en la tumba, sin esa elevación al tercer cielo y presentar esa sangre pura, sin mancha delante del Padre, sin todo esa tarea maravillosa de amor, de sacrificio que hizo Cristo Jesús, hoy nosotros no estaríamos contando con la presencia del Espíritu Santo. Recibe hoy revelación y conciencia de este sacrificio de amor. Dios lo dejó todo, dice Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no tomó esto como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué cosa se despojó Jesús? De lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios y en Él habita la plenitud de la deidad. Él se despojó de toda su deidad y se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, se hizo siervo. Y fue obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Porque te ama. Te ama. No dije te amó. Te ama. El amor del Señor es eterno. El amor del Señor es en presente continuo. Te ama. Te amó, te ama y te amará como nunca jamás nadie te amó. Yo te voy a defraudar. Eso es lo más seguro. Lo más seguro que yo como hombre te puedo defraudar. Pero Él jamás te va a defraudar. Nunca lo dejes, nunca lo abandones, nunca saques tus ojos de Él. A pesar de que nosotros los hombres hagamos lo posible, intentemos todo para que tú te defraudes de la fe, no pongas tus ojos en el hombre, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Y mucho más ahora, como dice la palabra de Dios en Hebreos, justamente el texto de Hebreos que estábamos leyendo recién, en el capítulo 10, verso 25.
después que nos hace ver de todo este sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que se ofreció a sí mismo como sacrificio ante el Padre, luego dice, teniendo entendimiento de esto, estimulémonos al amor los unos a los otros y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, antes bien, exhortaos, sabiendo que queda poco tiempo, que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene, amados. Y si Cristo viene es porque resucitó. Cristo viene porque resucitó. Él vuelve por nosotros y vuelve pronto, más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Alguno por ahí lo veo como preguntándose, ¿por qué el pastor dice tantas veces que él me va a defraudar? Lo veo con esa carita por ahí de incógnita. No te preocupes que no estoy en pecado, ni estoy intentando ni proyectando defraudarte. No estoy en eso. Lo que estoy diciendo es que soy hombre. Y nosotros y nuestra fe no tiene que estar puesta jamás en los hombres. Jamás. La palabra de Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Por eso es que digo esto. Nosotros los hombres somos los que echamos a perder la obra de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, acá no habría nadie. Tú no tendrías vida espiritual. Todo sería vano. Y todo fue gracias a la resurrección y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Solo quiero ser enfático con esto, para que nunca te desenfoques, nunca quites a Cristo del centro de tu vida, para que tus ojos, como dice Hebreos 12:2, estén siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Yo los quiero ver a todos ustedes. Cuando el Señor venga por nosotros, los quiero ver a todos levantándonos el Señor a las nubes. Quiero que todos nos encontremos en Cristo. ¿Sí? Por eso te predico un evangelio poniendo los ojos en Cristo y no en el hombre. ¿Me entiendes ahora? ¿Me entiendes? No, nunca rompas tu relación con Él. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, tenemos que estar en Cristo. Estar en Cristo. Estar en Cristo. Cierro con esto. Y tiene relación directa con la cena del Señor. ¿Qué significa estar en Cristo? Hay dos relaciones que tenemos nosotros con Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Cristo en nosotros significa Él dentro de nosotros. Pero nosotros en Cristo significa nosotros dentro de Él. Es fácil entender la primera frase quizás, ¿no? La primera oración. Cristo en nosotros, todos lo entendemos fácilmente. Pero ¿cómo entendemos que nosotros debemos estar en Cristo? ¿De qué manera yo me meto dentro de Él? Bien, la palabra de Dios dice que Cristo Jesús es la cabeza de su iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si yo estoy dentro de su cuerpo, estoy dentro de Cristo. ¿Qué significa estar dentro de su cuerpo? Estar en comunión con la iglesia del Señor, con nuestros hermanos en Cristo. Estar en comunión. Que no haya entre nosotros divisiones, que no haya entre nosotros ofensas, sino que nos estimulemos al amor los unos a los otros, respetándonos los unos a los otros con todas nuestras diferencias maravillosas que tenemos. Porque las diferencias no nos dividen, al contrario, nos hacen un jardín de rosas y de claveles y de gladiolos y de un montón de flores preciosas aquí. Las diferencias culturales, los distintos países, los distintos acentos, es precioso ver una iglesia como esta, que puede estar unida en un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo espiritual que está en toda la tierra. Estemos en paz los unos con los otros, en la familia, liberemos perdón. Ay, pero es que no se lo merece. Justamente, al que no se lo merece es al que hay que perdonar. Eso es lo que Cristo enseñó. Cristo dijo, si amamos a los que nos aman, ¿en qué nos diferenciamos con la gente del mundo? En nada. Esa es la doctrina de Cristo, la doctrina del amor. El Señor nos llama a amar a los que no nos aman. A los que nos odian y nos maldicen, los tenemos que bendecir. Y tenemos que ganarle al mal haciendo el bien. ¿Cuántos quieren unirse a ese proyecto de Dios? ¿Cuántos quieren unirse a ese plan divino? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Padre?
Comencemos hoy entonces por perdonarnos unos a otros. Perdonarnos. Pero el otro no cambia. No importa, tú perdona. Tú perdona. Comienza tú por perdonar. Después esperemos el milagro de los cambios de los demás. Pero primero cambiemos nosotros. Seamos nosotros la luz primero, para que el que está en tiniebla se anime a salir de allí. Amén. Gloria a Jesús. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Justamente, vamos a leer, quiero compartir lo último antes de entrar en la cena del Señor, en el libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 1 en adelante. ¿Están viendo mi Biblia allí? ¿Sí? ¿No? ¿No la ven? A ver ahora. ¿Ahora sí? Voy a agrandar la letra para que los que están con celular lo puedan leer. Fíjense lo que dice 1 Juan 1:5 en adelante. De esto se trata estar en Cristo, y de esto se trata que la sangre de Cristo sea efectiva en nosotros, y de esto se trata la cena del Señor. El cuerpo y la sangre que fueron ofrecidos al Padre por nuestros pecados. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Epa! Fíjense qué fuerte lo que dice aquí, ¿eh? Es decir, ¿cuándo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Cuando estamos en luz. ¿Y cuándo estamos en luz? Cuando tenemos comunión los unos con los otros. Es decir, la vida y la práctica del perdón diario. Todos los días el perdón tiene que ser un estilo de vida en nosotros. Arrepentimiento y perdón, arrepentimiento y perdón. No nos olvidemos de esos cada día. Por eso el Señor dice en Efesios 4, precisamente cuando habla en el verso 22, si no me equivoco, acerca de la ira, ¿qué dice el Señor? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no pase el día hasta que no soluciones ese tema. Porque si no le estás dando lugar al diablo. Eso dice claramente el libro de Efesios. Entonces, amados, si no queremos estar en tinieblas, queremos estar en luz, estemos en comunión. Perdonemos. 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 Todos perdonemos. Soltemos perdón y pidamos perdón, porque fíjense que la relación es horizontal y vertical. Este mismo texto lo dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Relación horizontal y vertical. Tenemos que estar en paz con Dios y con nuestros seres queridos, y con nuestros seres amados y con nuestros seres odiados, con nuestros seres que estamos enojados y que tenemos pleito y que tenemos problemas y que tenemos dificultades, con todos. Es tiempo de perdonar, hermanos. Es tiempo de cambiar la cultura que traíamos del mundo, de Egipto. Es tiempo de soltar las amarras de esa esclavitud que nos tenía atados a la ira, al enojo, al rencor, al resentimiento, a las raíces de amargura. Basta de eso. Es tiempo de perdón. Alguien me preguntaba ayer, ¿qué requisitos tenía que tener para entrar a la cena del Señor? Ese es el requisito. Ese es el requisito. Cualquier persona que se considere hijo de Dios por haber puesto su vida en las manos de Cristo, por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y que mantiene su vida en comunión con Dios y sus hermanos, entra a la cena del Señor.
sin ningún problema. No hay ningún impedimento para que participes de la cena del Señor. Y si ustedes leyeron el texto que les envié hoy, explicando todas estas cosas, habrán entendido la importancia de la cena del Señor. Si nosotros rechazamos la cena del Señor, estamos rechazando el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué mayor juicio puede haber sobre la vida de un hombre que ese? La palabra de Dios dice claramente que aquel que no come su carne y no bebe su sangre no tiene parte con Jesucristo. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque algunos leen allí de los abusos de la cena del Señor en 1 Corintios 11, cuando dice que algunos han enfermado y algunos hasta han muerto por causa de abusar de la cena del Señor. ¿Sí? Bueno, pues si tú estabas en ese estado, arrepiéntete y deja de causar abusos. Es así de sencillo. Algunos dicen, no, yo no tomo la cena del Señor porque no estoy en condiciones. O sea, estás en condiciones de irte al infierno entonces, porque estás rechazando el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta qué serio que es esto? Arrepiéntete, deja de ser orgulloso, arrepiéntete de tus pecados, busca de Dios el perdón de tus maldades y el Señor te limpiará y te hará acepto ante sus ojos. Es así de sencillo. Dejar de lado el orgullo, dejar de lado la terquedad, la dureza del corazón y la incredulidad, que lo único que hará en tu vida es alejarte de Dios. Ven a Cristo. Recibe la sangre, el cuerpo de Cristo en estos símbolos que son el pan y el vino. Recíbelo hoy en tu vida y sé parte del cuerpo. Está en paz con Dios y con tus hermanos. Y cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Amén. 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 Gloria a Jesús. ¿Cuántos tienen preparados sus elementos para la cena? Dispónganlos, por favor, allí, delante de ustedes. Dispongan allí estos elementos. Si mi esposa está conectada por allí, si me está escuchando, por favor. Ahí viene, ahí viene. Estaba atenta. Vamos a compartir e impartir juntos la cena del Señor. Mientras todos preparan allí, quiero leerles este pasaje del profeta Isaías. 760 años antes de Cristo, él profetizó acerca de este sacrificio. Y dijo, verso 1 en adelante, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién estaba hablando allí el profeta Isaías? De Jesús. Y luego dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice un verso bíblico que él cayó de amor. Cayó de amor. No abrió su boca. Hizo silencio por amor. Molido fue por nuestros pecados. Así como nosotros hoy vamos a
llevar este pan a nuestra boca y lo vamos a moler antes de tragarlo. Este pan representa el cuerpo de Cristo, que de la misma manera que nosotros molemos ese pan en nuestra boca, Él es el pan del cielo que descendió, dice su palabra. Y hoy nosotros, al comer su cuerpo, representado en estos elementos, estamos haciendo memoria de su muerte, cuando Él fue molido por nuestros pecados, despedazado, como decíamos recién de la palabra sacrificio, despedazado por nuestros pecados. Entonces, amados, antes de tomar este pan y este vino, vamos a orar. Vamos a pedir perdón y vamos a soltar perdón. Quizás tienes broncas acumuladas, rabias acumuladas, sentimientos de injusticias acumulados, raíces de amargura que han echado raíces en tu alma y en tu corazón. Dime, ¿a qué te ha llevado eso? Más que a enfermar tu alma, más que a enfermar tu cuerpo, más que a matar a tu espíritu. Libérate hoy de eso. Entrega la carga de opresión, de dolor, de quebrantamiento, de rechazo, de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, deseos de venganza. Entrégalo todo en las manos del Señor. El Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar de esas cargas. Aprendan de mí que soy manso y humilde, dijo Jesús. Eso es lo que Dios demanda de nosotros hoy, ser mansos y humildes. Oramos al Padre. Buscamos su perdón. Eterno Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, venimos en esta tarde ante tu presencia, Señor. Reconociendo, Padre, que somos pecadores, que hay en nosotros iniquidad, pecado y rebelión que muchas veces se manifiesta en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero, Señor, también sabemos que somos hijos de Dios y que los hijos de Dios no practican pecado, porque tu Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a vencer el pecado para siempre. Señor, pero necesitamos tu perdón. No podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que no hemos pecado, porque pecamos a diario. Cada día, Señor, pecamos de una u otra manera, por acción, por omisión, de pensamiento, de sentimiento, de tantas maneras pecamos, Señor. Pero hoy y en esta tarde, Señor, todos aquí como iglesia, como tu amada iglesia, Señor, por la cual tú diste tu vida. Señor, todos como iglesia, como un solo cuerpo, como una sola familia delante de ti, venimos a pedirte, Señor, que nos perdones. Que nos perdones, Señor, para que la sangre del Cordero sea efectiva en nosotros, Señor, como dice tu palabra, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Señor, necesitamos que tú nos perdones, Señor, y para eso también perdonamos a nuestro entorno, a nuestras relaciones, a nuestros enemigos y a nuestros amigos, a los que nos quieren y a los que no nos quieren. Señor, en esta hora perdonamos, Señor, a todos y bendecimos a los que nos maldicen y oramos por los que nos persiguen, Señor, que tengas de ellos misericordia. Señor, ten piedad de nuestras vidas y arranca de nosotros raíces de amargura en esta tarde. Arranca de nosotros todo sentimiento tóxico que esté, Señor, contaminando nuestra alma, nuestro espíritu. Señor, quita de nosotros toda contaminación de carne y de espíritu, Señor, por medio de la acción de la sangre del Cordero de Dios. Señor, por ese pan que hoy vamos a bendecir, Señor, por esta sangre que hoy vamos a bendecir, Señor, en representación del cuerpo y la sangre de Cristo derramada por el pecado de muchos, hoy venimos ante ti, Señor. Por ese cuerpo que fue presentado como ofrenda y por esa sangre derramada por nosotros, hoy podemos venir ante ti, Señor, a pedirte una vez más que nos perdones hoy y que nos perdones mañana y siempre, Señor, porque siempre necesitaremos de tu misericordia. Por eso tú nos dijiste a nosotros, dándonos esperanza eterna, mis misericordias son nuevas cada mañana. Esa es tu palabra y tu promesa, Señor, para que nosotros nos podamos aferrar a tu misericordia cada día, Señor, aferrarnos a tu misericordia e ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias, papá.
Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que están esta tarde aquí reunidos. Señor, todas las familias que están aquí presentes. Bendice, Señor, y quita raíces de amargura, rencores. Quita, Señor, odios, quita resentimientos, quita falta de perdón, quita deseos de venganza. Señor, ayuda a tu pueblo a entrar en comunión, no solo contigo, sino entre ellos, Señor. Que todas las familias, Señor, reciban en esta hora la gracia del perdón en el corazón, Señor. Tu perdón venga sobre ellos, pero también que todos podamos, Señor, liberar perdón en esta tarde. Señor, queremos entrar a la cena del Señor sin abuso alguno, en plena comunión contigo y con nuestros hermanos. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu gran misericordia y amor, porque sabemos, Señor, que tu palabra nos afirma que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, ahora mismo, Señor, todos tus hijos e hijas están siendo limpios, 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 limpios de toda maldad. En el precioso nombre de Jesús. Por el Cristo muerto y resucitado, recibimos perdón de tu parte sobre nuestras vidas. En su nombre. Amén, Señor.